Ya estamos en vivo. Muchas, muchas gracias, Mimi, por tu generosidad de venir a compartir tu experiencia tan personal en esta entrevista. Gracias, bienvenida. Gracias a ti por invitarme. Todo un placer. Y la verdad es que contigo me siento en casa, así que más que encantada de poder participar. Bueno, yo sí que me siento en casa contigo, ¿eh? Porque Mimi, mi terapeuta, ahora mi mentora. Bueno, ya irá saliendo todo lo que hace Mimi y todo lo maravilloso que comparte. Y vamos a empezar con esa pregunta estrella con la que siempre abro todos los directos tan, tan íntimos que hacemos aquí, que es si alguna vez en tu vida has pensado, sentido o te han dicho estoy loca. Muchísimas veces, desde siempre, y todavía a veces sigue apareciendo esa idea. Es verdad que es estar loca, ¿no? Claro, ¿Qué es, que, qué es que- la locura? Lo primero que es la locura, porque eh, yo recuerdo que desde niña una de mis hermanas ya me decía, Inma, estás loca. Mi nombre es Inma, ¿no? Pues todos me conocéis por Mimi, pero Inma, en casa era Inma. Inma, estás loca. Y claro, ¿qué era estar loca? Pensar diferente a mis hermanas, hacer cosas diferente a ellas. Entonces, es verdad que desde niña ya tenía como esa etiqueta de estás loca. Luego yo en la adolescencia sí que hubo mucho tiempo de confusión de qué mierda me pasa, que, que me percibo diferente. Hay algo en mí que está raro, que está mal, estoy loca, ¿no? Y luego de mm, adulta, momentos en los que no sabes muy bien todavía colocar todas esas vivencias y mientras viven en tu cabeza es una sensación de locura, de no saber colocar cada cosa en su sitio y darle sentido. Entonces, muchas veces, o sea, Mimi la loca. total, Muchas total. veces. ¿Había alguna, como alguna circunstancia, algún detonante que digas, esto era lo que más me activaba esos procesos intensos? Sobre todo creo el que no me entendiesen. Mm, Quizás, eh, uno, porque yo quizás no contaba lo que sucedía dentro de mí, no lo expresaba eh, como para darlo a entender, pero sí tengo mucho la sensación de que, ok, por ejemplo, estoy hablando mucho de mi infancia, ¿no? Sobre todo en la adolescencia e infancia, es si los adultos que me cuidan no se dan cuenta que algo me está sucediendo, ellos no me están entendiendo. O sea, si mi comportamiento es diferente, si estoy haciendo algo raro que no hago habitualmente, eh, no me estáis entendiendo y yo no sé expresar lo que me está pasando. mm, Entonces creo que la sensación de que no me entendiesen o de que no me viesen, creo que generaba en mí esa sensación de locura. ¿Qué está pasando? Eh, mm, Como detonante eso, como detonante yo creo que era el percibir que no me entendían, que no me veían. mm. Mm, sí, me venía un rato antes, me venía una reflexión que, que era como que la locura es como a la vez un cortocircuito interno, pero externo también, porque si solo hay un cortocircuito interno y externamente las personas que están contigo saben gestionarlo, pues la locura no tiene por qué manifestarse, Sea, no es pero locura, es de regulación, te regulan y ya está. claro, ya está. Entonces es como que la locura requiere como estos dos cortocircuitos, ¿no? El interno y el externo. Claro, a ti te está sucediendo algo internamente, los demás no se están dando cuenta porque no están poniendo la atención en darse cuenta. Y Mm, entonces, como, bueno, este es mi caso, hablo de mí, ¿eh? Como yo me percibo que nadie se está dando cuenta de cómo estoy, se dispara la locura, porque es como, yo no puedo poner palabras a esto porque soy una niña, soy una adolescente, todavía no tengo ese mm, diccionario o esa experiencia de decir qué es esto. Y como el adulto que supuestamente tiene que poner palabras a lo que a mí me está pasando para dar orden en mi cerebro, en mi mente de las cosas que suceden,
eso genera como mm, esa desconexión, que para mí locura sería desconexión, es como sí, se desconecta. sí, total. ¿Y de qué manera se manifestaba en ti esa locura? ¿Qué Mira, yo síntomas? soy una persona que habla muchísimo, ¿vale? De niña me llamaban radio, apaga la radio, me decían porque hablaba muchísimo. Y cuando aparecía esa desconexión, yo dejaba de hablar, no hablaba, no Mm, compartía. Joder, eso en una niña, perdón por la forma de hablar, joder, pero eso en una niña que habla mucho, dice algo. mm, Para que una niña una niña que habla mucho se quede callada y no comparta, no hable del sonido de los pájaros, de las flores, de cualquier cosa, porque yo hablaba pum, 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 todo el rato. Si estoy callada, algo le está pasando, ¿no? De mm, adulta me sigue pasando. Cuando siento que me desconecto, mi tendencia es irme al silencio. No me sale natural el estar siempre compartiendo. Entonces, eso es una de las consecuencias de la desconexión. Otra es también el aislamiento. En el callarme es me aíslo, me aíslo. ¿Qué mm, hace? Y en la infancia yo lo veo y es como que hace una niña aislándose, mm, ¿no? Como súper extraño. sí. Eh, ¿Qué más locuras? Bueno, locuras, por ejemplo, a los 14 años, 12, 14 años, yo me recuerdo leyendo libros de Jorge Bucay o de Paulo Coelho. ¿Qué hace una niña leyendo eso? ¿No? Qué Quizás bueno, ¿no? esa era un poco el camino hacia intentar buscar la conexión, salir de la locura, la búsqueda de algo que pusiese orden en mi mente. ¿Qué más cosas hacía? Bueno, he tenido la época de muy rebelde, muy rebelde, tanto que con 14 años me escapé de casa. Estuve 7 días, creo, por ahí. Eh, Wow. Rebeldía con mis hermanas, mis compañeros, de ser muy peleona, de no callarme, de ser como la que llevaba siempre la contraria. Con mi padre me peleaba muchísimo, siempre era la que le hacía frente, la que cuestionaba, ¿no? Y si miras un poco la historia, ¿quiénes han sido las locas de la historia? Las que cuestionaban las normas, las que de alguna manera se rebelaban contra lo que se les decía que era lo que había que hacer. Y en mí se presentó todo eso. O sea, rebelde, cuestionaba todo, contestaba, era muy contestona. Sí, sí. Ahora, ¿cuándo aparece la locura? O cómo se manifiesta, desconexión, me quedo callada, como que me aíslo un poco. eh, ya no cuestiono, ya es como que ya entiendo mucho mejor al otro, ¿no? O por lo No, menos lo claro. intento. Entonces ya no lo pongo en entredicho, ya no es como, bueno, lo que tú estás diciendo está mal y yo estoy teniendo razón, ya no entro ahí, pero sí que yo me aíslo, es como que yo me aparto porque ya me percibo desconectada y lo que busco es la conexión. Entonces estoy en ese mundo interno y lo que necesito es como separarme para volver a conectar. Mm, sí, qué interesante esta polaridad, ¿no? Que cuando tú estabas hablando del aislamiento, yo no me estaba identificando porque yo siempre he sido la guerrera, la que va a la guerra, ¿no? Yo batallando. Pero luego cuando has hablado de pelear con tus padres, digo, ay, yo con el mío no peleaba. Era con mis padres con los que yo me aislaba y luego cuando salía de casa era, fíjate qué diferencia, ¿no? Cada persona al final usamos las mismas herramientas que son el aislamiento y la lucha, ¿no? Pero en contextos diferentes, de maneras diferentes. Qué curioso. Sí. Claro, yo en casa sí me aislaba, dentro del hogar me aislaba, nunca respondía, nunca llevaba la contraria, pero luego Yo todo lo fuera contrario. sí, Yo era claro, todo fíjate, lo contrario. qué Claro, pero curioso. quizás porque ese papel, el de no llevar la contraria, el de quedarse callada o el de ser más, ese papel o ese rol, igual alguna de mis hermanas ya lo tenía cogido.
seguro, estaba adjudicado, porque al final nos repartimos los roles, ¿no? Claro, En casa. claro, yo era la tercera ya. Entonces, mi hermana la mayor, que era súper responsable, que era la que cuidaba de los canijos, de los pequeños, mi otra hermana, mayor que yo, entonces yo ya era la tercera. Yo ya era como, a mí ya no me cuentes historias, o sea, Ya, total. sí, Total. ¿Intentabas disimular de alguna manera estas sí, locuras a lo mejor? sí. Sí, 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 siempre. Es más, a veces me detecto de adulta todavía intentando disimular, que no se me note. Em, lo que pasa que ahora ya no disimulo tan bien, quiero decir, o ya ya, es como que ya no quiero disimular tanto, ¿sabes? De niña y de adolescente sí. La forma de disimular era siendo muy guerrera. O sea, a mí no se me mm, nota que estoy mal, ¿sabes? Como muy, muy, muy fuerte, muy segura de mí misma. O sea, yo recuerdo una amiga que luego hice, que al principio no era mi amiga, que el día que conectamos me dijo, me caías mal porque se te veía caminar tan segura por la calle, en, en el pueblo donde vivía, mm, que parecías súper chula de lo segura que ibas. Y por dentro era una inseguridad y unas movidas. Y luego nos hicimos amigas y ella se dio cuenta que era todo fachada, que era todo total. fachada, que era una apariencia de guerrera, de tía dura, de tía segura, y en realidad era el papel para disimular todo lo que estaba viviendo internamente. Ahora todavía sigue apareciendo de vez en cuando, pero ya cada vez como que menos, como que ya no quiero yo eso, o sea, ya no quiero Mm, disimular. Inconscientemente se me activa y cuando lo hago consciente, como que lo rebajo, ¿no? Pero sí, 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 disimulaba igual. eso, haciéndomela fuerte. Claro. Ahora me viene a la cabeza también, porque otras veces el disimular salía más el tema que tiene más que ver conmigo, del tema pues de la comida o las drogas o esto. Ah, sí. Pero ahora que nombras este disimular con tía fuerte, también me pega que otra manera de disimular sea la autoexigencia. Sigue presente y todos los días trabajo con ella. O sea, es mi compañera del alma. Sí, claro. Y el papel de, bueno, como encima parece que eres fuerte, pues todos te Claro. etiquetamos como tía fuerte y entonces esperamos de ti que todo te salga perfecto o todo te salga bien. Entonces tú ya entras en esa dinámica de que, claro, parece que cuando me comporto así, me aceptan, me miran, parece que me Mm, quieren más cuando hago todo eso. Entonces, mm, lucho por mantener ese rol de tía fuerte, de tía exigente, de exitosa en ciertos términos, sí, ¿no? sí, Pero sí, sí. total. Pero bueno, pero antes de todo eso, con la comida, por ejemplo, no tuve problemas, pero las drogas las probé. Es que toda la clase de rebeldía, que era como para, yo creo que tapar eso que me estaba sucediendo. Mm, Como fuera, como los de casa no se están dando cuenta de lo que estoy viviendo y para mí está siendo demasiado, necesito anestesiarlo para que no se me note de alguna forma. Y salía a modo de rebeldía o salía eso, probando drogas o alcohol o escapándome de casa, como, pero todo eso al final creo que son llamadas de atención, de gritos de mm, sí, auxilio. Algo me está total. sucediendo. Por favor, ¿os podéis dar cuenta que yo no sé expresar lo que me pasa? Total, y tú ahora porque tienes ya un recorrido, pero personas adultas que a lo mejor pues no han mirado ahí, pues todavía no saben expresar lo que les pasa Claro. y sienten mucha confusión en todo en toda esta agitación interna, incluso la culpa, que Sí. yo a veces pienso, otro anclaje de la locura es la culpa, el autojuicio de es que yo no debería ser como soy. Sí, guau, Esto, tantas veces, claro. Yo no debería de ser como soy, como todavía no he superado eso, o ya tendría que haber superado. Eh, sí, 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 eso sí, ancla muchísimo. sí, ¿Cuál sí. era, cuál era como tu mayor miedo? Es decir, como lo Eh, peor del, que podía pasar, que tenías que huir de eso. de niña, o sea, de niña, quizás el peor miedo, no sé si, no sé si era quedarme sola
o creo que dentro de inconscientemente era que no me entendiesen. Claro, si no me mm, entienden, no me ven, y si no me ven, no me entienden, me voy a quedar sola. mm, Mm, total. Es como si muestro esto que me está internamente generando esta locura, no me van a querer, me van a rechazar. Entonces Sí, creo que era quedarme sola, pero no quedarme, o sea, quedarme sola desde el rechazo, desde que rechazasen de que me rechazasen a mí por mostrar algo que ellos no entendían. Entonces lo tapaba. wow. Sí, sí. Lo estoy haciendo como ahora consciente, además, después de, ahora ya de adulta, hace unos años, también cuando fui contando las cosas que me habían sucedido, parte de mi familia seguía sin entenderlo y seguía teniendo esa sensación de, como no lo entendéis, rechazáis mi historia, ¿no? No, no, Mm, esa dificultad de, claro, cómo vamos a... hay muchas personas que se les complica el acoger el dolor del otro, como que les suena, sí, les duele tanto, ¿sabes? No saben sostener su propio dolor y encima sostener el dolor del otro es demasiado, entonces la protección que ponen es no te comprendo, no fue para tanto, o eso, o entre mis hermanas, cada una vivió una infancia distinta y todas vivíamos en la misma casa. Entonces no comprenden cómo yo cómo puedo tener ese recuerdo de esas experiencias. este es uno de los retos que yo estoy viendo, de los más elevados, que es dejar de buscar la validación en esas personas para que comprendan la raíz de tu dolor Claro. y todo esto, ¿no? Claro, pero, de ahí aparece, o sea, ya no quiero que me comprendan, pero hay una parte inconsciente que percibe que si no lo comprenden te van a rechazar porque no eres igual. Total. Y al final el ser humano, como mamífero, como animal, lo que quiere es ser aceptado en la familia o en el círculo, ¿no? Porque si se queda solo, se muere, que ya no es real, que ya no es real. Pero Ya, nuestro cerebro sigue trabajando. O sea, hace poco escuchaba a José Luis Marín, el psiquiatra, que me flipa, me encanta este me hombre, encanta. Sí, a mí también. y él dice que la parte racional del cerebro es un suspiro en toda la historia de la humanidad. O sea, que seguimos siendo muy animales, aunque nos creamos muy personas, que la parte racional de nuestro cerebro, la última parte que se desarrolló en el cerebro del ser humano, es un suspiro en la historia. O sea, todavía estamos muy, muy predeterminados o muy funcionamos eh, más por el cerebro más primitivo. Entonces, esa Mm, parte de rechazo no sale desde ahí. O sea, yo no quiero ser rechazada de mi manada, yo no quiero ser rechazada. Es inconsciente. Luego tú lo haces consciente y dices, pero ¿qué sentido tiene que yo busque la aprobación de estas personas? No lo entienden y ya no pasa nada. Pero claro, si te vas un poco al inconsciente, a esa parte más primitiva de ti, es lógico que la busque. mm, total, Quiere pertenecer. total. Nos pasamos media vida luchando para que nos comprendan, cuando al final el proceso de sanación es soltar esa necesidad. Y que te comprendas a ti, tú misma, que te valides tú a ti misma tu historia, que aceptes tu historia y con ella hagas lo que buenamente puedas, porque es lo que Lo te que te dé tocó. la gana. Al final va que puedes hacer lo que te dé la gana. Sí, sí. Sí, total. Y bueno, tú conoces la raíz de todo este dolor, de todo Sí, esto de que toda esta has, locura. de toda esta locura, tú tienes tu raíz como Sí, bien sí, encajada. la tengo muy, muy, muy clara. O sea, eh, todo está en la infancia, lo tengo clarísimo, o sea, ya no hay duda. Y además Mm, soy muy consciente de cuáles fueron momentos clave de esa infancia que potenciaron esta locura, ¿no? Eh, mm, es cierto que antes pensaba que solo eran esos momentos clave. Y hoy
soy mucho más consciente que no son esos momentos puntuales que sucedieron, esas cosas puntuales que ahora las comparto, sino también el entorno donde yo crecí. mm, Em, Porque todo suma. No es lo mismo que esas cosas te sucedan en una familia, en una cultura, en un entorno, que te suceda en otra familia, en otra cultura, en otro entorno. Entonces, no es solo el hecho de las cosas que te suceden, sino todo lo que rodea a lo que sucedió. Por ejemplo, yo sufrí abusos sexuales de niña, por parte del papá de una amiga. Durante un tiempo, no fue una sola vez, fue durante un tiempo. Yo tenía como 5 o 6 años, no más. Mi papá fue alcohólico. Durante mucho tiempo vivimos maltrato físico y psicológico en casa. Mi familia era pobre económicamente. Éramos inmigrantes, porque mis papás de Portugal habían emigrado a España. Entonces, se juntaban muchas cosas. Lo puntual era, vale, has sido abusada sexualmente, has tenido una infancia con unos padres ausentes y además con mucha violencia en casa, has estado en un entorno no seguro para ti porque tus padres no se sentían seguros donde vivían porque no era su entorno normal, estaban fuera, en un país fuera donde se hablaba otro idioma. Entonces, todo eso marca a esa niña. mm, mm, Si, por ejemplo, eso hubiera sucedido en un entorno donde tengo una mamá súper presente, hubiera sido distinto. Si eso sucede, por ejemplo, en un entorno donde yo tendría tíos, abuelos cercanos o familia con la que yo me pudiese desarrollar y crecer, hubiera sido distinto a cómo crecí, porque crecimos solos prácticamente, ¿no? Era mamá, papá y los hermanos, no hay más. mm, Em, si hubiera crecido en un entorno donde el idioma principal era mi idioma principal, hubiera sido distinto, porque yo estaba aprendiendo 3 idiomas a la vez, o sea, el portugués, el mm, castellano y el euskera. Entonces, hoy soy consciente de que no solo fueron los hechos puntuales que sucedieron, sino todo el conjunto del entorno que me rodeaba. Pero es mm, verdad que tengo clarísimo que la clave está en la infancia, en todas las cosas que yo viví, y no tanto en lo que viví, sino cómo los procesé, cómo procesé todo lo total. que me estaba pasando. El no poder compartir lo que me sucedía, el tener que callarme, porque no sabes si está bien, si está mal lo que está sucediendo, porque tienes miedo, porque te sientes culpable, porque te están coaccionando de alguna manera, te están manipulando. Entonces, uno, el entorno donde creces, otro, las cosas que te suceden y otro, el cómo vives eso que te sucede. Mm, Hubiera sido muy distinto si mis padres hubieran dado cuenta de que yo estaba sufriendo abusos sexuales y hubiera tenido unos padres súper presentes en los que me hubieran acompañado en ese proceso. Hubiera sido muy distinto. Hubiera sido muy distinto que mi papá no hubiera sido alcohólico, porque luego mm, con los años se recuperó. Tuve una maravillosa relación con él. Ya está fallecido, mm, pero fue increíble cómo hizo su propio proceso, de cómo él se dio cuenta también cómo había caído en el alcoholismo y toda su historia, y luego se recuperó y yo tener contacto con esa persona maravillosa que se escondía detrás del alcohol. wow, Entonces, claro, hubiera sido todo súper distinto. Aunque me hubieran pasado cosas traumáticas, por ejemplo, el tema de los abusos, hubiera sido muy distinto eso, que alguien te viese, que alguien me viese, que alguien dijese, ¿qué le está pasando a esta niña? sí, ¿Qué le está sí, pasando? Algo está pasando con esta niña. Joder, me acuerdo que con 9 años me empecé a mear en la cama. ¿Qué hace una niña de 9 años que nunca se ha meado en la cama, meándose en la cama? O sea, ¿no es raro? mm, Rasca, indaga. Bueno, mis padres no estaban disponibles por los motivos que fuesen, pero creo que hubiera sido muy diferente el cómo yo procesé mi infancia si las circunstancias hubieran sido distintas. mm, Entonces, ahí está la clave de total, toda la locura. Ese total, desorden, claro. ¿Quién ordena la mente de una niña que está viviendo cosas que no tiene que vivir en su edad? ¿Quién la mm, ordena si sus papás no se están dando cuenta? ¿Quién ordena todo eso? ¿Y cómo va colocando todo eso que vive? ¿Cómo va colocando que la persona que te tiene que cuidar te está maltratando? mm,
y si no hay nadie, ningún referente con el que puedas compartir eso, eso se va quedando dentro y es una incoherencia interna, es un no entiendo nada de la vida, ¿qué es esto? total. Mm. Sí, yo también lo veo así completamente, que en la infancia se genera todo y que al final el trauma no es tanto lo que te pasó, sino la soledad y el silencio con las que tuviste que vivirlo, porque es verdad lo que tú dices, a ti te han pasado cosas muy potentes y encima lo viviste en soledad, pero también hay personas que a lo mejor no han tenido cosas Es que tan no, graves claro, es que no y tiene que ser también grave, tienen, es que no es claro, el hecho, claro. no es lo que No, pasa. por eso. No, 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 no. Y es todo ese contexto que acompaña las situaciones, las experiencias para ese orden mental que necesita un niño, claro. Sí, sí, Necesita comprender. Y entonces, si tú a lo largo de toda tu infancia no comprendes, no comprendes, no comprendes, pues es que tu cerebro va colapsando y claro, todo colapsa. claro, las conexiones que se van haciendo en el cerebro son conexiones, entre comillas, erróneas, porque no es, o sea, yo qué sé, una niña siente miedo y si nadie le dice, mira, cariño, eso que estás sintiendo puede ser miedo o estás Sí, asustada, si no voy poniendo palabras a lo que esa personita va sintiendo o va experimentando, eh, esa personita lo va a colocar como pueda. total, Y va a llegar a la vida adolescente y todavía más, porque encima ya es, sales al mundo y ya tienes que, bueno, ¿quién soy yo en este mundo nuevo? ¿No? Ya quiero ser adulta y tal, pero con un desorden que todavía no estás ordenada, te desordenas más, porque nadie total. te ha explicado todo eso. Entonces, Hay que formarse como padres, es muy importante formarse porque no tenemos referentes. claro, Nuestros padres lo hicieron lo mejor que supieron, pero ya no sirve como referente lo que ellos hicieron y entonces pues hay que formarse sí, totalmente. sí, sí, bastante bien, yo suelo decir, bastante bien estamos con todo lo que hemos vivido y con todo lo que hemos Sí. pasado. Bastante bien estamos. Bueno, porque por suerte nunca es tarde para esa conexión y para esa transformación. Y entonces, pues bueno, ahora hay muchísimas herramientas y mucha gente aplicando, claro. Ujú. Sí, sí. Y Y ahí, es ahí lo vamos. maravilloso, que ya hemos llegado a un punto en la vida en que casi toda la información está disponible para todos Sí, y entonces, bueno, ahora es como, venga, pues voy a intentar buscar ayuda como pueda. Yo me claro. acuerdo que durante muchísimos años a mí me costó pedir ayuda, me sigue costando pedir ayuda. O sea, mi naturaleza es búscate la vida tú sola porque es como aprendí, buscándome la vida yo Sí, sola. Entonces me cuesta sí. pedir ayuda, pero es verdad que hoy en día tenemos como muy a mano el pedir ayuda, muy a Y mano. además que hay herramientas para todos los gustos y todos los colores, porque hay herramientas también que incluso, yo qué sé, la meditación mismamente, pues tampoco tú sola también te puedes ir como saliendo de Sí, algunas cosas y avanzando. O sea, hay herramientas que puedes usar sí. sin pedir ayuda, que es mejor siempre acompañada, pero bueno. Sí, sí, no, no digo por pedir ayuda, pero es como, bueno, si no sé por dónde empezar, le puedo preguntar a alguien y que a ese alguien me Sí, dé una recomendación. Por ejemplo, pues empieza a meditar o empieza a estar tú sola mm. contigo misma o empieza a escribir. Escribe Sí, la qué pasa por tu escritura. cabeza. Lo haces tú contigo misma, no necesitas a nadie, Sí, pero por lo menos total. eso que antes no tenías ni idea, ahora está como yo qué sé, le preguntas a ChatGPT qué puedo hacer y por lo menos ya te da algo. O buscas en internet algún vídeo cómo salir de la locura y por lo menos ya hay algo. Antes no había nada de eso. Sí, total. Y entonces, pues bueno, vamos a pasar a esa otra parte que yo lo he llamado mi espacio de paz interior, que a mí me conecta pues con la seguridad de estoy a salvo en mi cuerpo y la confianza de, bueno, mira, pues suelto esto y confío. No sé tú cómo llamarías a ese espacio Conexión. seguro. Para mí es estar conectada conmigo. Porque es como Mm, ahí ya me estoy percibiendo, me estoy sintiendo, me estoy escuchando. eh, Incluso me puedo alejar de la mente loca, ¿no? Me puedo como de mm, alguna manera separar y decir, vale, ya está, ya sé lo que estoy, me está pasando, estoy pensando esto, me estoy sintiendo así.
estoy teniendo estas expectativas. Entonces es conectada. Para mí es conexión, conexión conmigo misma. Estoy conmigo. O sea, ¿Y qué es eso más valioso que tú encuentras ahí? mm, para mí es una sensación de tranquilidad o serenidad, no sé cómo expresarlo, es esa paz interna de que todo está bien, Mm, de que no hay nada que hacer, no hay nada que mm, buscar, no hay, está bien. O sea, no sé cómo explicarlo, pero hay un mundo de mm, posibilidades. Es como no hay trabas, no hay muros, no hay nada que no te permita ser. Entonces, la mm, sensación de tranquilidad, bueno, pues que ya está, no hay más, está todo bien. maravilloso. ¿Y esto qué te aporta cuando tú ya conectas con esto? ¿Qué, qué te facilita a la hora de salir al mundo? A ver, repíteme la pregunta. Qué te facilita este espacio y toda esta Cuando, sensación de paz? Sí, ¿qué te facilita? ¿Te facilita pues, el comunicarte con los demás claro, o el tomar mejores decisiones? mira, Todo esto, ¿no? Que me, fa- en tu me caso particular, ¿qué es aquello que más agradeces, que más te facilita? la no exigencia, el Bueno, disfrute, el hacer las cosas porque me apetece hacerlas, porque le encuentro sentido, porque claro, desaparece la exigencia, desaparece el tengo que, desaparece el no sé para qué hago esto. Entonces todo lo hago o todo lo comparto o me relaciono desde una posición de esto tiene sentido para mí. No es desde la mm, exigencia, no es porque tengo que, me relaciono contigo porque me nace relacionarme contigo. Es como esa conexión con las cosas, con el mundo, desde otro lugar. Estoy conectada conmigo, por lo tanto me puedo conectar con lo que sea que tenga que hacer o quiera hacer desde otro lugar. mm, Desaparece el juicio. O sea, no es, desaparece el juicio, desaparece la culpa. Todo es desde la conexión, desde sí tiene sentido esto. O sea, me apetece hacerlo, mm, hago disfrutando, como que fluye más, ¿no? No sé cómo mm. expresarlo. Sí, sí, totalmente, me encanta. Ahora me gustaría hacerte una pregunta que me parece que puede servir a la gente y es, desde este lugar del que estás hablando, ¿qué te aporta o cómo te ayuda a relacionarte con esas otras personas que todavía igual te rechazan o no te aceptan? Claro, ahí estoy, como yo estoy conectada, no necesito. Claro, ya no Esto hay quiero que lo necesidad. expliques Y un como no hay poco. necesidad, hay mucha más empatía hacia esas personas, hay mucha más comprensión, no hay juicio. O sea, no te juzgo porque no me comprendas. Tampoco necesito que me comprendas, porque yo ya me comprendo a mí misma, porque ya estoy comprendiendo mi historia y puedo comprender la tuya incluso. Entonces, es una relación eh, más desinteresada, más genuina, porque la Mm, otra es desde el interés que tú me comprendas. Necesito que tú me comprendas para yo comprenderme, para yo validar mi historia. Si yo ya estoy validando mi historia porque estoy conectada, la relación contigo es más genuina. No necesito de ti. mm, No necesito nada de ti. Simplemente me quiero relacionar porque eres parte de mi vida, porque eres mi familia, porque tengo algún tipo de vínculo contigo. Ya está. No es desde una claro, necesidad inconsciente, ¿vale? Porque esto es inconsciente. O sea, sí. cuando yo me relaciono contigo y te estoy juzgando porque no me comprendes, no lo estoy haciendo conscientemente. Es mi parte No, más no, primitiva la que está en lucha porque necesito tu aprobación. Claro, si yo estoy conectada conmigo, eso desaparece. total. Y Entonces, entonces cuando la otra persona te intenta llevar a esos lugares que tú no quieres ir, pues ya eres como más capaz a lo mejor pues de responder de una manera diferente o incluso de apartarte, irte un rato y luego volver o
O, Claro, o, o hay un espacio para elegir. Por esto, favor, qué hay un bonito. espacio para elegir. Hay el espacio de, Mm, vale, te comprendo, puedo ver que estás intentando tal, pero a mí no me afecta porque hay una comprensión, porque yo estoy bien mm, conmigo, estoy conectada, entonces no me está afectando mm, esa intención tuya de llevarme a tu terreno o lo que sea. Y hay un espacio de que mm, puedo elegir. De como te mm, comprendo, no entro en lucha. Y si no entro en lucha es como, vale, pues lo entiendo. Y tú te puedes alejar o te puedes acercar o puedes hacer incluso irte hacia su terreno sabiendo que tú estás totalmente conectada contigo y él necesita eso, esa persona necesita mm. eso, ¿vale? No pasa nada. Es tu necesidad, Esa yo es la linda. comprendo, te puedo acompañar. A mí me pasa con mi pareja, pues Julen, me pasa muchísimo eso. Cuando yo estoy conectada y él está desconectado, está teniendo una necesidad, está intentando como tirar de mí hacia un lugar donde yo no quiero ir, muchas veces cuando puedo, cuando estoy conectada, veo ese espacio y digo, vale, pues él necesita eso. Y a mí ahora no me cuesta ir hacia ahí, porque yo sigo conectada con lo mío. Entonces voy hacia ahí por amor contigo. Mm, No es una mm, lucha interna. Cuando estoy desconectada, yo eso lo vivo como lucha. claro, Yo no quiero, tú sí quieres, ¿sabes? Como, ¿quién tira más? Si yo estoy total, conectada, entiendo tu necesidad. Bueno, pues hoy me apetece acompañarte o no, no me apetece acompañarte y te lo puedo expresar de una forma como mucho más asertiva, total, sin la lucha, sin no quiero, ¿no? Es como, bueno, total, ahora mismo esto no me apetece, no va conmigo hoy esto. Lo siento. claro. ¿Cuál es el primer síntoma que detectas de eso? ¿Sabes? Cuando vas a entrar en la lucha, ¿cuál es el primer síntoma que dices, uy, aquí necesito ir a mí, volver a mí, necesito reconectarme? ¿Cuáles son tus primeros indicadores? ¿Cuál Quizás es un pensamiento o es físico? No sé. si me paro a... Creo que el primero es físico, o sea, como que Mm, me tenso. El siguiente puede ser algún tipo de pensamiento. eh, Algún tipo de pensamiento recurrente, en plan, ya estamos otra vez, o algo automático. No es algo, o sea, es automático, es un pensamiento automático recurrente, algo que se ha repetido tantas veces que aparece, boom, y es lo primero y digo, ya está otra vez aquí, ya. Pero lo primero creo que es tensión en el cuerpo y el pensamiento recurrente, de ya estamos otra vez con lo mismo, o frases así que aparecen recurrentemente. wow, me acaba de volar la cabeza porque es que te he hecho esta pregunta porque me parece interesante que las personas tomen conciencia en lo importante que es detectar sus primeros síntomas. Pero es que mientras me estabas contestando, he flipado porque me he acordado de que tú fuiste la primera persona en mi vida que me hizo esta pregunta. Y yo me voló la cabeza cuando empecé a tomar conciencia de mis primeras señales porque yo era totalmente inconsciente de mis primeras señales. Claro. ¿Y Y cómo ha vas a sido cambiar? que ¿Cómo vas a...? decir, Claro, qué guay que te hayas acordado de eso, pero es verdad que "Guau". cómo vas a cambiar algo que no eres consciente ni que sucede, ¿no? Es algo muy rápido, además. Entonces, lo primero es parar y decir, vale, cuando esto me sucede, cuando me voy detrás del otro, en la discusión, en lo que sea, da igual, ¿cuáles son las primeras sensaciones que hay en mí? ¿Qué empiezo a detectar? ¿Qué hago? Hago consciente cuál es el proceso, porque esto es siempre un proceso. O sea, Total. para tú llegar al punto B, desde el A, has hecho un camino. Voy a ver qué Hmm, camino estoy haciendo. Voy a ver cuál es mi proceso, cuál es el recorrido que yo hago para llegar del punto A al punto B. Y cuando tú descubres cuál es tu proceso, cuál es tu camino, entonces puedes decir, vale, seguramente al principio te va a costar muchísimo parar en el primer cruce. Imagínate si es un camino, yo qué sé, de calles, por poner una metáfora, al principio me voy a ir, si hay 4 cruces para llegar al punto B, seguramente al principio voy a llegar al punto B y no me he dado cuenta de ninguno de los cruces. La siguiente vez que intente ser consciente, me va a costar hacer hasta los 3 cruces.
Las siguientes veces, 2. Luego volveré otra vez a 3. Luego otra vez 2. Ujú. 3, 2, Total. 1. Y de repente en uno has parado y ya no has reaccionado tan rápido. Y la siguiente, en el primero que percibes, ya, mira, está apareciendo. Claro, es como conozco el recorrido que hago y cada vez al ser más consciente y al repetir más veces este proceso de hacer consciente cuáles son los pasos, Mm, puedo detectarlos antes, puedo parar antes ese automatismo o ese mecanismo que me total. lleva tan rápido al punto B. Total, Pienso. pues yo me acuerdo que no fui capaz de responderte en la primera sesión que me lo preguntaste y me dijiste, me mandaste de deberes. Así que estos son los deberes para todo el mundo que no sepa detectar su primer síntoma. Me dijiste, a partir de ahora, obsérvate y cuando llegues a detonarte, acuérdate de pensar qué ocurrió antes. Claro, 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 es que ahí esto está. es que tardas unas cuantas veces en poder lograrlo, porque no te acuerdas, porque ya te has detonado. Ay, ¿qué pensé? ¿Qué sentí hace un rato? Y entonces tienes que ir a revivir aquella experiencia posterior y diciendo, a ver, venga, ¿cómo era que me sentía? ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque Claro, uno dice, no, es qué te automático. decías a ti misma? ¿Qué ¿Qué te frases? decías? Claro, yo Claro, decía, nada, no pienso en nada, no siento nada, es automático. No, tú me decías, no, eso es imposible. claro, porque hay un proceso para llegar del punto A al punto B. O sea, para estar Total, en un momento relajado y de repente explotar, no sucede así. Ha sucedido algo en medio. Has han encendido la pasado. mecha de la dinamita. ¿Sabes? Has cogido el mechero, le has dado al encendedor, ha Total, recorrido la cuerda y ¡boom! Ha explotado. Hay un total. proceso. Sí, sí, sí. Es un Cuando reto. tú me has hecho la Un pregunta, reto. fíjate que yo me he ido a buscar, en plan, he tenido que coger situaciones distintas para acordarme de qué es lo que suelo hacer. Y te lo he dicho un poco genérico. Si me dices en una situación concreta, yo voy a esa situación concreta. Yo qué sé, la última discusión con Julen, por ejemplo, ¿cuál fue? Entonces yo tendría que ir para atrás y decir, vale, ¿cómo estaba? ¿Qué me sucedió? ¿Qué pensé? ¿Qué sentí? ¿Qué percibí? Y te hago la secuencia. Habrá momentos en los que no me acuerde, porque estoy Claro, tan desconectada de mí que no soy consciente de lo que estoy experimentando. Pero es un trabajo que se hace y que se aprende a hacer, claro. claro. Se aprende a hacer y es muy importante. Este trabajo me ayuda mucho, es muy útil. Bueno, bueno. Pues ahora me gustaría saber de esta locura a esta conexión contigo misma. Me gustaría saber, pues, cuáles han sido como tus mayores obstáculos, tus mayores aprendizajes. Un Wow. poco. Mayores obstáculos. Quizás mayores obstáculos es, o uno que a mí me ha hecho falta mucho, es no haber tenido a nadie con quien compartir, vivir Mm, este proceso, entre comillas, sola. Eh, Aunque he tenido terapeutas, psicólogos, ayuda, o sea, siempre he estado haciendo algo con alguien, quizás me ha faltado tener un círculo, unas amigas, una pareja, una madre, unas hermanas, yo que sé, alguien con quien compartir esto que voy viviendo, que me vaya comprendiendo, que me vaya animando a continuar. Porque como me veía tan sola en este proceso, la dificultad era, ¿para qué estoy haciendo esto? Los demás no entienden para qué lo estoy haciendo. Eh, entonces, una sensación de, ¿tiene sentido todo esto que hago? La mayor ya. dificultad quizás era no tener un entorno que me impulsase, me animase, que pudiese compartir y me comprendiesen. Yo creo que al final siempre estoy en lo mismo, ¿no? En eso, en esa necesidad de que alguien comprenda lo que estoy haciendo para que me diga, va, está guay lo que estás haciendo, qué interesante, o sigue por ahí, ¿sabes? Es Mm, un camino fantástico. Creo que sí. la mayor dificultad ha sido esa. Sí, no tener el sostén en mi entorno. Siempre me he Mm, visto haciendo este camino sola y siempre como muy autodidacta, como siempre mm, buscando yo.
Esa sería la mayor dificultad, creo. Y luego, ¿cuál era la Ah, otra pregunta? el mayor aprendizaje. El mayor aprendizaje es que a estar bien se aprende. Ah, He bueno. aprendido que para estar Mm, bien puedo aprender a estar bien. Que estar bien mm, o salir o conectarme conmigo o salir de esa locura se aprende. No es algo que surja, sí. se aprende, es un proceso. El mayor aprendizaje es eso, que Mm, todo es un proceso. Entonces, ese proceso, si lo mm, aprendes, es más fácil. Y luego es cuestión de práctica, 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 práctica y más práctica. Es práctica, práctica. práctica, No es. total. Mm. Durante mucho tiempo tuve la creencia que sería como una píldora mágica, ¿sabes? Como de repente voy a Sí, estar yo súper bien. también. Voy a ir a un Vipassana, voy a estar 10 días meditando y voy a salir de allí, ya, Buda. Iluminada. Pues no, pues lo siento, pero no. O sea, no hay nada mágico, no hay nada. Julen, mi pareja, todavía sigue creyendo esto. Ya. Todavía tienes, porque muchas veces me dice, vas a hacer no sé, voy a hacer no sé cuántos. ¿Para qué? Si antes ya también has hecho no sé cuántos y para él estás igual o sigues parecido o no has avanzado tanto, Mm, porque no ve ese proceso, ¿no? Porque no termina de ver que es un aprendizaje tras aprendizaje y práctica tras práctica. Y yo durante mm, muchos años tuve la creencia de que iba a hacer algo y con ese algo ya. ya. No, aprender a estar bien se aprende y se aprende haciendo, practicando. Total. Es una decisión diaria. Sí, sí. Es Claro, una decisión. desgraciadamente nos ha tocado lo que nos ha tocado, entonces Sí, tienes que sí, decidir, tú es tu responsabilidad hacer algo con lo que te pasó, ¿no? Entonces es tu sí, decisión diaria. total. Y yo también he tenido siempre esta lucha. Ahora me venía a la cabeza que yo lo convertí, ahora ya he soltado las armas, pero bueno, a ratos, alguna vez las cojo, no, no lo voy a decir muy alto que de vez en cuando cojo el arma otra vez, pero sí que estaba siempre luchando con que los demás tenían que hacer, aprende comunicación no violenta, aprende crecimiento personal, aprende, no, ¿para qué? Porque claro, si los demás también avanzan conmigo, pues todos vamos a avanzar más lejos, más rápido, mejor y todo va a ser guay. Y no, o sea, no, Claro. a la gente no le motiva por lo que sea y entonces el aprender a hacerlo yo por mí y para mí, Claro, al esto final ha sido muy, es tu muy intenso. historia, es como Es tú mi vives historia, esa sí, situación y es como tú sí, vives el que el otro no haga o el otro haga o lo haga de una manera es sí, como tú lo vives, entonces es tuyo, todo el rato es tuyo sí, y todo el rato es tu sí. responsabilidad. ¿Es una Esto me putada? Pues encanta, sí, es una putada. Ojalá nos es hubiera una tocado de otra brutalidad, forma, pero es que ahora que sí. te ha tocado eso, acepta que esa es tu historia y que es tu responsabilidad hacer algo con eso. Sí, a mí me encanta cuando tú siempre preguntas, pero ¿y qué te pasa a ti con eso? Claro, ¿No? es que es tuyo. Siempre, "Jo, es que tal, no sé qué, no sé cuál". Bueno, vale, ¿y qué te pasa a ti con eso? Y yo, bueno, a ver, ¿qué Mierda, me pasa a mí? Mierda, mierda. que la responsabilidad es mía. Claro. Es verdad, es que Total, al final siempre es nuestro, no está en el otro. sí, Vale, el otro hace no sé total, qué. ¿Y qué te pasa a ti con eso? ¿Tú cómo estás sí, viviendo eso? Eso es sí, tuyo. total. Total, total. Pues hablando de esto, me gustaría que me digas cuáles son tus herramientas favoritas para las que a ti más te han servido o las que recomendarías a otras personas para hacer este procesaco. Procesaco, lo has dicho muy bien. Procesaco. Bueno, yo tengo como un montón, porque yo he probado de todo. Em, Desde la escritura, ¿vale? Escritura terapéutica, escribir a mano, en papel, en cuadernos, ni te imaginas la de cuadernos que tengo. O sea, pero ni te imaginas los cuadernos que tengo. Cuando vivía en Bali y nos mudamos a México, la pasta que yo pagué para viajar con todo el peso de los cuadernos, porque no me quería deshacer de ellos. Entonces, la escritura para mí es una de las mejores porque puedes sacar, volcar todo lo que está ahí desordenado.
pum, lo plasmas. Y luego desde ahí puedes como seleccionar. Aquí hay una creencia, aquí hay una idea, aquí hay una expectativa, aquí hay un deseo, aquí hay una necesidad. Y desde ahí trabajar en todo lo que has escrito y ver cuánto de eso te vale para funcionar en algo, ¿no? Y cuánto descartas y simplemente era desahogo, vomitar, expresar. La mm, escritura por un lado, la meditación por otro. La meditación sobre todo porque te entrena en la atención. Además mm, de que te conecta y estás como en ese momento cuando consigues que los pensamientos pasen y no hacerles caso y centrarte en la respiración. Hay un momento que a mí me pasa en el que todo se disuelve, es como paz absoluta. Entonces, ese momento luego como que me da energía o me conecta para estar de otra forma en la vida. No es como que ya mm, me conecté. Pero incluso si no llega ese momento, el- la práctica de la atención en la meditación lo que hace es entrenar el músculo de la atención. ¿Para qué? Para que luego me sirva en dónde quiero mm, ponerme atención. En lo negativo, en lo positivo, en lo que me ayuda, en lo que no me ayuda. Si yo he practicado la atención, tengo más facilidad para elegir conscientemente a dónde dirijo mi atención. Si yo no tengo el mm, músculo de la atención desarrollado, no lo he practicado, normalmente la tendencia va a ser ir a lo negativo. ¿Por qué? Porque el cerebro hace eso por pura supervivencia. Necesita poner atención en lo peligroso para poder sobrevivir, para poder cuidarse. Entonces, si total. tienes entrenada la atención, puedes decir, vale, mi cerebro de forma automática va hacia lo negativo, yo de forma consciente voy hacia otro lugar que me interesa más. Mm, La meditación, la escritura. No te lo vas a mm, creer, pero el agua fría a mí me ayuda ah, sí, mucho para salirme cuando estoy muy en la locura. De repente me conecta, primero me saca sí, porque el agua fría, fría, lo que hace es, el cerebro no puede estar preocupándose por cosas y sí, intentando sobrevivir, ¿sabes? Entonces, el agua fría, fría, fría lo que va a hacer es que toda la sangre vaya a los órganos vitales para protegerlos, para no quedarte congelada. Entonces, total. en la parte donde se ha secuestrado todo esa locura, esa sangre, se va a bajar, de repente se va a reducir todo eso. Entonces, el agua fría, duchas de agua fría helada, para mí es una súper buena estrategia cuando ya te has pasado de rosca, cuando ya te has ido demasiado, ¡pum! Buenísima. El otro día una persona me lo nombró, que tú se lo habías dicho, y, y entonces la verdad es que yo había pensado en esto y lo he practicado alguna vez, el agua fría, pero solo como, ¿sabes? Sin el objetivo de calmar la locura, Claro, sino como para la salud, ¿no? Como sí, claro, que para también es un súper bueno. reset, Sí, sí, claro, también que es súper también es bueno. súper bueno. Pero cuando esa persona me lo planteó como para bajar un brote de intensidad emocional, dije, wow, tiene mucho sentido esto. Claro, es que, pero tiene que ser muy fría, que no que no te permita estar pensando en seguir pensando en Mm, esa movida que te está sucediendo. Tiene que ser muy fría. ¿Por qué? Porque de repente te vas a sentir congelada, te empiezas a tiritar y mientras total. tiritas no estás en tu locura. Estás en el Claro, presente sales, intentando calentarte, sí, sí, pero sales aguantas de ahí. ahí la ducha de agua fría, aguantas, aguantas, aguantas y cuando sales ya estás diferente. Otra Sí. cosa que me conecta mucho es la naturaleza, tanto el mar como montaña. Aquí, desgraciadamente, tengo poca montaña donde vivo, pero salir a Bueno, pero mar caminar. tienes Mar un tengo mar todo. espectacular. Sí, pero tanto mar como montaña, naturaleza, pisar pasto, hierba, pisar tierra descalza, eso me conecta mucho. Acariciar a mis perras me conecta mucho. Eh, Mm, Charlar con alguien me conecta mucho, poder sacar lo que estoy sintiendo, mm, porque de repente te da una perspectiva diferente y dices, ups, ahí me he pasado de rosca, ¿sabes? Eh, bueno, hacer psicoterapia, hacer sesiones de coaching, todo esto sí, pero herramientas propias es eso, es sí. caminar,
ir a la naturaleza, ir al mar, meditar, sí. el agua fría, el escribir, son como... Luego tú aplicas coaching, programación neurolingüística y más. Qué más técnicas? Bueno, la eh, regulación emocional, que para mí es fundamental. De repente sientes algo y ¿cómo regulas eso? No es a través del pensamiento. Como el pensamiento entras otra vez en la locura esa de querer solucionar algo que estás sintiendo a través de la parte racional. Imposible. Entonces, primero regula eso que estás sintiendo, que se ha disparado a nivel corporal, a nivel físico, está en el cuerpo, no está aquí, está en el cuerpo. Entonces, regula eso a nivel corporal para luego tener claridad, para decidir qué hacer con eso que ha sucedido, ¿no? Pero mm, sí o sí, a nivel corporal es regulo esto que me está sucediendo. Y eso es inteligencia emocional, la respiración, el permitirte mm, sentir en el cuerpo eso que está mm, sucediendo. ¿Dónde siento el nudo? Si es un nudo, ¿dónde siento la tensión? mm, Experimentar, probar, revisar, mirar, sí. ujú. Vale, maravilloso. Un montón de herramientas nos has regalado. Me gustaría si nos puedes recomendar algún, no sé, alguna fuente que a ti te inspire. Vale, bueno, yo soy fan de Valeria Aragón, que es mi mentora, con la que yo he aprendido muchísimo, eh, porque ella para mí es la que pone orden y da estructura y facilita el que yo haya aprendido el proceso, los procesos. Entonces, para mí, ella es la que más me ha aportado a nivel orden. De repente, vale, esto es esto, vale, esto es esto, vale, esto lo hago con esto. Y entonces es como, wow, Valeria Aragón. Luego, si me voy a mis inicios, Ivonne Laborda fue con la que Mm, descubrí de alguna manera toda esa importancia de la infancia, toda esa mm. necesidad de, claro, de si me hubieran visto, si alguien se hubiera dado cuenta, si me hubieran mirado como niña, si me hubieran permitido ser la que Sí, venía. todo el trabajo que hace Ivonne Laborda con la niña interior, ¿no? Sí, Ivonne Laborda fue una de las principales que en mis inicios me hicieron llorar al reconocer mi propia historia. Fue como, Ujú, vale, todo esto es mi historia, ¿no? Ahora me encanta Rafa Guerrero, el psicólogo, que también habla todo el mm, rato de la infancia, de los traumas. Y antes lo he mencionado, José Luis Marín, el psiquiatra, que me parece increíble cómo él cuenta de que no hay depresión, sino personas mm, depresivas que traen una historia que les ha llevado a mm, tal sufrimiento que luego los médicos le ponen etiquetas de total. las etiquetas que le ponen, pero que no es más que sufrimiento humano y que las Sí, etiquetas lo no, que hacen es estropear más a la persona, ¿no? Porque a ya mí, se identifica con eso. a mí me encanta una frase que él siempre dice y es que la pregunta que hace un médico en consulta está equivocada. No es preguntar a la gente qué te pasa, sino qué te pasó. Claro, es que ¿qué te pasó? ¿Dónde está el origen de ese mal? Ese malestar tiene un origen. Vamos a buscar eso para que estos síntomas que aparecen hoy podamos arreglarlos, podamos modificarlos, cambiarlos, buscarle solución, pero necesitamos saber el origen, porque está ahí Total, toda la chicha, toda la información, todo está ahí. Sí, me encanta total. José Luis Marín, me encanta. Me compré su último libro hace nada y Ah, bueno. me lo leí en 2 días, o sea, fue como wow. Y me sigue conectando y me sigue, es como si esa mirada que nunca tuve a través de estas personas, ellos sin conocerme de nada, bueno, Valeria sí que me conoce, pero José Luis Marín en su libro, yo leyéndolo, era como si alguien me estuviese mirando y estuviese reconociendo mi historia.
validando mi historia. Y entonces era Total, como, wow, qué guay que haya gente que sin conocerte de nada te digan, claro, es normal que vivas todo esto que vives, porque viviste todo aquello. total. Es Te entiendo. Mira, se me acaba de poner toda la piel de gallina porque me he acordado de cuando yo empecé, que también estaba solísima, y yo empecé escuchando al Enric Corbera. Ah, vale, sí. Entonces, que la primera serie que grabó era de Un curso de milagros. Y entonces él decía que le había escrito un chico de por ahí que vivía lejos de España, no sé dónde, y le había dicho que se había curado solo escuchando sus vídeos. Y entonces a mí me impactó tanto que yo entré en modo, o sea, sitié mi mente y me pasé varios años todos los días escuchando al Enric Corbera y a Luis Hay. Ah, vale, sí, sí, Y también, eran también mi me leí. padre y Sí. mi madre. Mi padre y mi madre, o sea, se convirtieron en todos los consejos que yo necesitaba recibir y yo lo vivía así, ¿eh? O sea, era ahora, hoy necesito a papá, pues me ponía al La Enrique recordaré. Corbera, hoy necesito a mamá, me ponía a Luis Hay y así estuve, pero mucho tiempo, todos los días. Sí, sí. Es, La verdad es que Luis Hay yo también la leí mucho y me estaba acordando de María Alonso Puig también, que me flipa, también también. fue un referente. eh, Sí, y bueno, si me voy más atrás, eso es lo que te decía, Paulo Cuello. ¿Qué hacía una niña de 14 años leyendo a Paulo Cuello? Y es como, wow, total, sí, sí, sí. total, total. Bueno, para mí tú también eres un referente, que sepas que a veces escucho tu voz en mi conciencia también. Bueno, Mimi tiene un programa, tiene un proyecto maravilloso que se llama Creciendo Juntas, en el cual tienes un programa que ya lleva muchos años y ha ayudado a muchísimas mujeres, yo entre ellas, que se llama Kintsugi para el alma. Y de verdad que eso, mira, es que se me pone un nudo en la garganta y todo de la emoción, porque es que es un Kintsugi total, para el alma total. Y con esta mujer maravillosa que te acompaña, bueno, es que es lo mejor que he hecho en mi vida. Y ahora tiene ella el honor de ser una voz de Eleva, que Eleva es la gran escuela que tiene Valeria Aragón, que es su mentora. Y yo he entrado como alumna de Mimi a Eleva también, así que estoy muy contenta de que ahora Mimi sea mi mentora. Y bueno, no sé si quieres contarnos alguna cosa más que quieras compartir con personas que puedan contactar contigo. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por todo lo bonito que has dicho. La verdad es que es todo un lujazo y un placer haber podido participar aquí contigo. Es un lujazo participar como voz en la escuela de Leva, porque es donde yo me formé y donde saqué eh, todos esos conocimientos o sabiduría incluso para detectar patrones, para detectar el proceso, para conocer las estructuras de las personas, de cómo funcionamos y ahora poder acompañar también desde ahí, ¿no? Pues la verdad es que me siento súper orgullosa del camino recorrido de mí misma y súper afortunada de que que me hayan elegido entre otras, ¿no? Luego el Kintsugi para el alma, a veces suelo pensar, le cambio el nombre a este programa y le añado cosas y lo modifico y digo, no, ¿cómo? Es que me dices, no. Y digo, no, es que es real. El Kintsugi, el arte japonés de reparar cosas, objetos rotos. Yo no quiero decir que las personas estemos rotas, pero sí que todas esas heridas que traemos, de alguna manera las podamos sanar y el kintsugi, ese arte japonés que repara con oro, con resina de oro, para que esas marcas no se disimulen, sino más bien se vean y sea lo bonito de esa reparación, ese jarrón o de esa vasija o lo que sea que se haya reparado, es como llevarlo a la persona y decir, mira, es que estas heridas que yo traigo son lo que me diferencian
y son lo que ahora que ya están reparadas o ya están sanadas o ya están limpias, como que eso es lo que me hace súper especial. Y eso me ha dado mucha experiencia para hoy continuar desde otro lugar, ¿no? Y me muestro de una forma distinta y no, suelo pensar, no, no le cambio el nombre. No, es que solamente la idea del kintsugi cuando inicias el programa con Mimi, solamente, o sea, es que es un cambio en la manera de ver lo que te pasa. Y es Claro, un, y es visual. O sea, es una manera de entender lo que te pasa de una manera visual. O sea, es que no tengo nada que sanar o que cambiar en mí. No soy, o sea, soy perfecta tal y como soy claro, y todo forma parte de mi identidad. Y esto va a ser, o sea, una obra de arte la que voy a crear claro. de todo mi proceso de vida. Guau, Es lo has dicho maravilloso. perfecto. Voy a crear una obra de arte con mi proceso. Claro, es eso. Con todo esto que me ha pasado, creo algo precioso. Una obra de arte. Sí, totalmente de Total. acuerdo. Total, me encanta, me encanta. Me encanta, Mimi. Bueno, si quieres cerrar con una frase que quieras que tenga como algo, una frase que a ti te sirva, que tenga sentido Bueno, en hay tu muchas presente. frases, pero la que ahora tengo súper, súper, súper presente todo el rato es a estar bien se aprende. Ay, A estar total. bien se aprende. O sea, no hay otra. No hay píldoras mágicas, no hay... Se aprende, se aprende. Y para aprender necesita responsabilidad. Es como, venga, como es algo que tengo que aprender, requiere que yo me responsabilice de esta situación, de lo que viví. Entonces, voy a aprender para estar bien. Y yo sigo aprendiendo. O sea, y ojalá siga aprendiendo el resto de mi vida porque es algo que me encanta hacer, aprender, estudiar, formarme, crecer, ampliar, introducir, ¿sabes? Me encanta, me encanta. Entonces, esa es la frase, a estar bien se aprende. Qué guay, qué bien, Mimi. Muchas gracias. ¿Qué tal te has sentido? Muy bien, muy bien. Súper emocionada de estar y de compartir. Muy bien. Bueno, hemos tenido a tres personitas por aquí, Alba García que se unió, Tony también estuvo y Carmina, que es mi Ay, mentora Carmen. también de emprendimiento, que también se ha dado una vueltita por aquí. Muchas gracias a los tres. Y bueno, pues nada, ya despedirme. Ha sido súper guay compartir este ratito contigo. Muchas Igualmente, gracias. igualmente. Muchísimas gracias. Y yo siempre cierro diciendo como este mantra que para mí es como que cada día conectemos más y mejor con ese espacio de paz en el que vamos a tomar mejores decisiones y generar nuevas realidades. Qué bonito, es verdad. Que así sea, que así sea. Lo Sí, manifestamos y que así sea. que así sea. Muchas, muchísimas gracias. Y De estamos nada. súper conectadas. Gracias, bonita. Un placer. Gracias Gracias, a un todos los que placer. se han conectado. Chao, gracias. Chao, chao. A ver, ¿cómo apago? No me deja apagar. No sé cómo apagar. Qué graciosa.